llegando oxígeno a la pulmón. Esto en la medicina tiene algunos términos, algunos nombres, ¿no? Cualquier cosa relacionada con los trastornos de la respiración tiene estos términos, estos sufijos y prefijos. Por ejemplo, todo esto que sea con neumo, en latín significa aire, por eso se llama neumático. Pero en medicina neumo se le llama al pulmón. Entonces, la neumonía o bronconeumonía significa que es una inflamación de los pulmones. Lo que sea neumo es aire, bronco, como bronquios, oxia se refiere al oxígeno, o sea, yo digo anoxia es que no hay oxígeno, xenia es oxígeno pero en sangre, enia es simple sangre, y capnia esto es oxígeno, esto es CO2, el CAP. Entonces, esto es referencia al oxígeno, esto es oxígeno en sangre y esto es el CO2. Cuando hay alteraciones de la respiración externa, ¿cuáles han escuchado? Neumonía, bronconeumonía, asma, hay muchas. Asma, bronquitis, neumonía, neumonitis, embolia, neumotórax, neumocitaxia, fibrosis, telestaxia, apnea, enfisema, no me acuerdo qué es. Enfermedad respiratoria crónica. Delirio no me acuerdo qué es. Okay. Muchas de estas, o sea, todas tienen en común es la alteración del intercambio del oxígeno con la sangre. Habrá unas que son más graves que otras. En un episodio asmático, una persona puede desmayarse, por tanto que se le baja el nivel de oxígeno. Ectasia es cuando las paredes se pegan. Ectasia es cuando el bronco se cierra. La atelectasia es cuando los alvéolos se cierran. Apnea, cuando no se respira. Enfisema es cuando el aire está en el intersticio en vez de estar en el alvéolo. ¿Esto qué será? Bueno, después se los digo, no me acuerdo qué. Si un perro, un gato, un paciente tiene alguna de esas alteraciones, ¿cuáles son los síntomas que van a mostrar? Infección no me suena. Pero es otra cosa. Dificultad para respirar, ¿verdad? Como si el aire no le entrara. Se llama disnea. ¿Qué otra cosa? No se le pone la piel azul. Otra cosa. La tos, ¿verdad? Tos. Lo primero que vamos a ver es tos. ¿Sí? Cuando hay alguna alteración, si usted en carro llega tosiendo, lo primero que ustedes tienen que suponer es que haya una alteración en el aparato respiratorio, porque un síntoma, él no va a toser si tiene un problema en el estómago, ¿verdad? Va a toser si tiene un problema en el aparato respiratorio. La tos es indicativo de que hay algunos de esos trastornos en el aparato. Si el estornudo sobre todo es si el aparato respiratorio superior. La disnea, que es lo que estamos hablando, que es la dificultad para respirar, que trata de respirar pero no puede respirar. Hay un impedimento físico por el cual él no puede absorber o tirar la cantidad de oxígeno para dilatar los bronquios. Cianosis, que es eso, que no llega oxígeno a los tejidos, se pone azul. Sibilancia, que es cuando hay sonido, cuando están tan cerradas las vías respiratorias que el aire pasa como si fuera una flauta. Esputo, es un amigo mío. Hemoptisis, cuando la tos viene con sangre. Escuto. La respiración externa tiene esta fase que están aquí. Aquí está la atmósfera, o sea, el aire, ¿verdad? De la atmósfera pasa a los pulmones. Los pulmones va a los capilares pulmonares, que ya ustedes saben que viene la circulación pulmonar. Y eso lleva al corazón derecho o izquierdo. Derecho. O
¿Dónde llega la sangre? El hierro. Por eso que el que quiera pasar el examen lo puede estudiar el día antes. No lo sabe, ¿verdad? Por experiencia ya lo sabe. Ahora viene, después viene que el corazón a través del ventrículo izquierdo se lleve el transporte de ese oxígeno en la sangre a todo el tejido. Y después el cuarto paso es que la sangre pasa el oxígeno pasa de la sangre a donde hace falta, que es donde están las células. Son 4 pasos de la respiración externa. Bien, en la respiración externa se estudian 2 tipos de eventos: los eventos mecánicos y los eventos bioquímicos. Entonces, los eventos mecánicos son los eventos de los músculos, de la parte respiratoria, como el tórax tiene esos mecanismos para hacer que el aire entre hasta los pulmones. Y ese nivel o esa cantidad de aire que entra a los pulmones se llama ventilación. No sé si han escuchado que una persona cuando está conectada a los equipos tiene un aparato que le mete aire a los pulmones que se llama ventilador. Porque no es que echa fresco, sino que aumenta la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar entonces es una medida que qué volumen de aire le entra a los pulmones. La palabra ventilación en medicina no es echarle fresco. La palabra ventilación es cuánto aire le entra a los pulmones. Sí. De ahí que viene la hiperventilación. La hiperventilación, ¿cuánto aire está entrando? Mucho, ¿verdad? Y la hipoventilación es que le está entrando poco. Ventilación es el volumen de aire que le entra a los pulmones. Y eso la ventilación entonces está ejercida por el aparato respiratorio. Los eventos bioquímicos entonces están relacionados con que el oxígeno que está el oxígeno está en una, ¿cómo decir? ¿Cómo es la palabra? En un ambiente, o sea, en una fase gaseosa en el aire, pasa a estar en una fase líquida que es en la sangre. Como el oxígeno en la fase gaseosa del aire pasa a una fase líquida. Entonces ese intercambio de gases entre el aire y la sangre en los pulmones recibe el nombre de hematosis. ¿Sí? Hematosis. Es diferente de hemostasia, ¿verdad? Creo que me ponen hemostasia. Bueno, está pelado de sistema. Ok, entonces vamos rápidamente. No soy físico ni químico. Se lo voy a explicar muy a lo bruto, que así lo entiendo yo. Como un gas que está en el aire, que es el oxígeno, va a pasar a formar parte de un líquido que es la sangre. Hay algunas cosas de los principios de gases que tenemos que, por lo menos, tener idea de lo que pasa, ¿no? Que no es mágico, sino que es química. ¿Cuánto pesa un litro de aire? Si yo agarro una botella de aire, una botella así, le lleno con aire, le pongo la tapa, ¿cuánto me va a pesar la botella? ¿Qué? Lo que pesa la botella. No, pues si la botella vos le sacas el aire, pesa menos. Si vos le haces vacío a la botella, le sacas el aire, pesa menos. Y yo sé. No es el regular. Ajá. Ok. El aire que estamos ahorita, donde estamos todos ahorita, estamos todos metidos en la atmósfera terrestre. La atmósfera terrestre contiene aire y el aire contiene el oxígeno, ¿verdad? Okay. Pero ¿cuánto aire hay? Donde estamos nosotros ahorita?
¿Cuánto aire hay de donde estamos aquí la cabeza mía a donde termina el aire? ¿Dónde termina el aire? El aire termina de aquí a 30 kilómetros para allá. La atmósfera termina como que son algo así como a 10.000 kilómetros. Donde termina la atmósfera, donde ya empieza el universo. Pero la parte donde hay aire tiene 30 kilómetros. La montaña más alta es el Everest. ¿Cuánto tiene de alto? 6 tiene aquí en el... Eran 7. 8.000 y pico. 8.000 y pico, porque todos los picos que están ahí los llaman los 8.000, porque todos pasan de 8.000. Entonces, el Everest tiene 8 kilómetros de alto, ¿no? Y todavía queda aire porque son 30 kilómetros de alto, tiene el aire. Entonces, si yo me paro aquí y pongo un tubo de aquí hasta donde termina el aire, todo ese aire lo tengo yo haciendo presión en mi cabeza. Bueno, entonces ese aire, cuando la persona está como nosotros a nivel del mar, si esa persona le llega todo ese aire pesa 1.25 gramos cada litro a nivel del mar. O sea, el aire que tengo yo encima de mi cabeza hasta los 30 kilómetros, ese aire pesa 1.25 gramos por cada litro. Pero si yo estoy en Mérida, como allá en el pico, por ahí, en el pico Espejo, por allá, por el periférico, allá, eso creo que está a 4.000 y pico, ¿no? El pico Espejo. Ajá. Yo estoy a nivel del mar y la persona que está allá en el pico Espejo tiene 4.000 metros, 4 kilómetros menos de aire porque está más alto, ¿cierto? Tiene menos aire en su cabeza. Entonces, ahí arriba el aire pesa 0.09 gramos por litro. Entonces, la respuesta es cuánto pesa el aire. La respuesta es depende. ¿De qué depende? De la altura. Si yo estoy a nivel del mar, el aire pesa más. Si yo estoy más alto, el aire pesa menos. ¿Ok? Primero es más ligero y segundo hay menos aire encima. Bien. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque dependiendo de lo que tenga el aire en el peso, que tenga la cantidad de aire que haya ahí, es el peso que tiene el aire de los gases, empujando los gases que están dentro del aire. Porque es presión, o sea, te agarran una bicha de llenar bicicleta, ¿verdad? Así, ¿no? Que lo empujan para llenar la bicicleta. ¿Qué están haciendo al hacer esto? Presión. Están metiéndole presión a la bombita, ¿ya? Y si ustedes le empujan pasito, el aire sale. No sale. Tienen que empujarlo duro para vencer una válvula que tiene por allá. Lo empujan duro y bota el aire. O sea que ustedes al hacer la presión es cuando el aire fluye. Pero al hacer presión y le tapa la puntica, todos los gases que estaban ahí, ¿verdad? A ver si explico más o menos. Yo tampoco lo entiendo mucho, ¿no? Yo tengo una bomba de echar aire de bicicleta. Eso tiene algo como así, ¿no? Y aquí hay, y aquí sale el tubito que va para la bicicleta. ¿Sí? En este tamaño hay una concentración de lo que hay en el aire, ¿no? Pero si yo le empiezo a hacer la presión, hay menos espacio. Yo le aumento presión aquí y hay menos espacio, donde las moléculas que estaban en el aire van a estar aquí. Si hay menos espacio, hay más concentración. ¿Sí? Porque las moléculas aquí están más diluidas en el aire. Claro, no se habla de dilución, porque están más separadas entre sí, porque hay más espacio. Si yo las aprieto, aquí yo disminuyo el espacio, concentro las moléculas que están en el aire, porque hay menos espacio. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay más aire o cuando hay menos aire. Entonces, fíjense, por ejemplo, a nivel del mar hay una presión del aire de oxígeno, de 159 milímetros de mercurio. Eso es
la cantidad de oxígeno que hay, o sea, la presión que tiene el oxígeno. Imagínense que nosotros estamos aquí metidos en una bomba de bicicleta gigante y alguien ahí arriba está empujando el aire y me está empujando el oxígeno hacia la nariz. Esa presión que hay en este aire ahorita, que me está empujando a la nariz para que yo la respire, esa presión está a 159 milímetros de mercurio del oxígeno. Pero ¿qué pasa? Que a medida que sube hay menos presión del aire, porque hay menos aire, y entonces la presión del oxígeno va bajando. Entonces, puede ser la concentración del oxígeno, puede ser igual, pero la presión que tiene el oxígeno es diferente, porque hay menos aire. La cuestión es que el oxígeno, eso es lo que, por eso que los pilotitos cuando van a jugar allá a La Paz, quedan con... porque el oxígeno, no hay presión de oxígeno para que el oxígeno, más o menos, si mido el oxígeno en concentración, el oxígeno está más o menos a 21% lo que hay de oxígeno en el aire. O sea que en el aire que está aquí ahorita, que todos estamos compartiendo, que todos le estamos echando nariz a ese aire, estamos respirando un aire que tiene un 21% de oxígeno, un 79% de nitrógeno, y no debería tener casi CO2. A medida que nosotros vamos a ir aumentando el CO2 porque está cerrado. Mira, por ahí se escapa, está, por caliente de presión. ¿Por qué pues no podemos respirar agua y los peces sí? ¿No? Si el agua es H2O, ¿cuántas O no tiene el agua si es H2O? Pero nosotros nos metemos a respirar aire, apenas respiremos agua, ahí quedamos, ¿verdad? A menos que venga alguien y nos dé... Está una mujer que saca una mujer ahogada así en la playa, y el tipo haciendo respiraciones, y le dice uno, ¿y por qué no prueba con el otro lado? Ah, ya va. Entonces, la presión que tiene el aire va a depender de la cantidad de aire que hay arriba. Eso lo descubrió alguien que se llama Torricelli, y hizo ese experimento con una bichita con agua se puso esta bandejita con agua con este cosito, fue y lo puso en un sitio, después fue a una montaña y lo puso, y se dio cuenta de que la cantidad de agua que subía por el tubito era diferente, y ahí comprobó eso que estamos hablando. Ok. Bien, eso quiere decir que si yo tengo aire en un envase, como estaba hablando de la para que la borré, vamos a poner que sea una inyectadora, que sea inyectar de la que tiene una agua. Y aquí tiene un embolo negro, y aquí tiene una cosita. Yo aquí le pongo el dedo aquí y tapo el huequito donde sale la inyectadora y presiono. Yo presiono, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que yo presiono, bajo el émbolo hasta aquí, le cambio el volumen al espacio y el aire aumenta de presión. ¿Verdad? Y si yo le quito el dedo, el aire, porque de pronto sale la presión. ¿Sí? ¿Se entiende eso, verdad? Ahora, ok. Ahora supongamos que yo aquí, en esta inyectadora, yo tengo aquí un líquido, y aquí está un líquido, y aquí hay aire. Entonces, cuando la inyectadora está libre, cuando la inyectadora está libre con el émbolo arriba, yo tengo aquí la cantidad de líquido y tengo aquí la cantidad de aire. ¿Sí? Cuando yo bajo el émbolo, el líquido no va a cambiar de tamaño, ¿verdad? Solamente va a cambiar de tamaño la parte del aire. ¿Por qué? Porque aquí está aumentando la presión. ¿Sí o no? Entonces, las moléculas que están aquí en este aire están bajo presión porque yo estoy empujando el émbolo. Ahora bien, estas moléculas no se quedan en el aire. En la medida que yo le hago presión a las moléculas que están en el aire, las moléculas son forzadas a entrar dentro del líquido, pero no a diluirse. Es diferente. Ya están siendo forzadas a entrar dentro del líquido como gas. Entonces, ese gas está incluyendo dentro del líquido, pero no está formando parte del líquido. Es gas disuelto, o sea, el gas
como el gas que respiran los peces. Entonces, si ustedes meten un pez en agua, por ejemplo, en agua que sale del aire acondicionado, lo tiran ahí y meten el pez se muere ahogado en el agua. Porque el pez no respira agua, el pez respira es las moléculas de oxígeno que están incluidas como gas dentro del agua. Eso es lo que respira el pez. Si el agua no tiene oxígeno disuelto, el pez se muere asfixiado. Entonces, lo que trato de explicar aquí es que el líquido puede mantener gas dentro del líquido sin transformarse como parte del líquido. Entonces, ¿de qué tanto gas puede haber en un líquido? Depende de la presión de arriba. Mientras más presión hay aquí, más moléculas de gas son forzadas a meterse dentro del líquido. Entonces, donde haya baja presión, pocas moléculas de este gas son incluidas dentro del líquido. Pero si aquí hay mucha presión, más moléculas son forzadas a entrar dentro del líquido. Eso ustedes lo ven en el refresco. Ok. Entonces la vecina. Entonces, ustedes abren un refresco. Ustedes tienen la botella de refresco así, ¿verdad? Y ven que la botella de refresco tiene hasta aquí y arriba tiene un poquito que no tiene refresco, que tiene aire. Pero ustedes abren el refresco y ¿qué hace? Eso quiere decir que ese aire que estaba ahí en la botella estaba bajo presión. Entonces, si ese aire estaba bajo presión, ¿qué pasa con las moléculas de ese aire? Estaban siendo forzadas a entrar al refresco. El refresco, aparte de que el refresco ustedes lo abren, si lo abren caliente, ¿qué pasa en el refresco, en el líquido del refresco? Empieza a subir burbujitas. ¿No han hecho pienso que el refresco, si lo baten, empieza a subir burbujitas? Esas burbujitas, ¿por qué se forman? Porque en el refresco hay gas disuelto, hay gas como gas dentro del líquido. Entonces, cuando ustedes abren el refresco, ese gas inmediatamente, como se libera la presión de arriba, inmediatamente esas gas que estaban en el refresco van a pasar parte del aire, porque ya no tienen la presión que tenían. Entonces ustedes van y cierran el refresco, ¿verdad? Lo meten en la nevera y al otro día se le fueron, pero si yo lo cerré bien, ¿por qué se le fueron los gases? No se fueron, pasaron del líquido al aire porque ya el aire no estaba a presión. Para que ustedes el refresco no pierda la presión, tiene que haber una manera de meterle presión al aire que le queda al refresco antes de cerrarlo. Pero eso ustedes no lo pueden hacer. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque en el aire hay una presión de oxígeno. El oxígeno en el aire está bajo una presión. Cuando el oxígeno entra en contacto con la membrana del alvéolo, el oxígeno tiene la presión, le hace una presión, el aire le hace presión al oxígeno y el oxígeno no le queda otra que meterse y formar parte de la sangre. ¿Sí? Entonces, esto es más o menos lo que hace esta bomba aquí. Bueno, esto ya lo expliqué, ¿verdad? La medida que haya más presión en el aire, las moléculas que están en el aire son forzadas a entrar en el líquido, pero no a diluirse en el líquido, no a formar parte del líquido, entran como gas dentro del líquido. Eso es lo que se llama gas disuelto. Están como gas, pero están dentro del líquido, pero en forma de gas. Son las burbujitas que están. Ok. Bien. Ahora bien, si yo tengo una membrana que deja pasar el gas y tengo líquido de los dos lados, ¿verdad? ¿Para dónde va a ir el gas? ¿Dónde hay más concentración? No, presión. Porque tiene que haber, el aire tiene que ser empujado. Entonces, donde hay más presión, el aire va a pasar de donde hay más presión a donde hay menos presión, porque el aire está siendo empujado para formar parte del otro lado. ¿Cuándo deja de pasar gas? Cuando en las dos partes hay la misma presión de ese gas. Cuando en las dos partes hay la misma presión de ese gas ya no pasa. O sea que hay un gradiente de presión entre las dos partes para que un gas pase de un lado a otro. ¿Cómo funcionan los pulmones? Más o menos funciona lo que está aquí. Aquí entra el oxígeno al pulmón, como esto sea un alvéolo.
Entonces, aquí hay una presión, el oxígeno está recibiendo una presión. ¿Qué va a hacer el oxígeno con esa presión? Él está siendo empujado para formar parte de la sangre. Entonces, ahora el oxígeno no está disuelto, no forma parte de la sangre, está como oxígeno gaseoso dentro de la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Como dijimos aquí, ¿hasta dónde va a pasar el oxígeno? Hasta que haya la misma presión de oxígeno de los dos lados. Hasta ahí pasa oxígeno. Hay la misma presión de los lados. Porque los gases pasan donde hay más presión y donde hay menos presión. Entonces, ¿cómo hace la naturaleza? Bueno, ahora la sangre se lleva el oxígeno. Como la sangre se lleva al oxígeno, ahora vuelve a bajar la presión de oxígeno aquí. Ahora el oxígeno puede volver a entrar. Pero si el oxígeno aquí se acaba, ya no pasa oxígeno. Entonces tiene que haber una nueva entrada de oxígeno. Con cada respiración aumenta la presión del oxígeno aquí. El oxígeno, como aquí está baja la presión, pasa para aquí hasta que se equilibran, la sangre se lleva el oxígeno y vuelve otra vez a bajar. Entonces esa es la forma en que el oxígeno es presionado desde el aire para entrar a la sangre. Y estas capas que son aquí, que son las capas del alveolo. El oxígeno tiene que atravesar todas las capas del alveolo para llegar a la sangre. Más o menos. Bueno, que entendió me explica a mí. Bueno, entonces eso es lo que estoy explicando. Esto es la tráquea, los bronquios, llegó hasta el alvéolo. En el alvéolo el oxígeno va a estar en contacto con la sangre, pero está la pared del alvéolo. Entonces, el oxígeno, ¿qué viene? La sangre viene del ventrículo derecho, ¿verdad? Viene la sangre sin oxígeno, ¿sí o no? Entonces él llega sin oxígeno, quiere decir que la presión de gas en la sangre, el oxígeno es baja presión de oxígeno. Y aquí en el aire que entra está alta la presión de oxígeno. Entonces el oxígeno va a ser presionado para entrar a la sangre. ¿Qué pasa con el CO2? Es al revés, ¿verdad? El CO2 viene con alta presión en la sangre. ¿Por qué viene con alta presión? Porque viene del ventrículo derecho y ahí viene la sangre viene full de CO2. O sea, ahora la presión es más de la sangre hacia afuera. Entonces el CO2 es presionado para salir de la sangre, porque es más la presión que hay en la sangre de CO2 que la presión que tiene el aire. Entonces el CO2 es presionado para salir de la sangre y el oxígeno es presionado para entrar a la sangre. ¿Cuánto es esa presión? Aquí está. Por ahí está una lámina. Mira. Estos son el CO2 en la sangre que viene del ventrículo derecho, está a 46 milímetros de mercurio. Y la del aire está a 40. ¿Dónde hay más presión? En la sangre hay más presión, que es el que va a salir. Pero ¿hasta cuándo? Recuerden que hasta que se equilibre. Entonces cuando sale la sangre, tiene también 40 y aquí 40. O sea que en la sangre no bota todo el CO2 cuando pasa por los alveolos. No puede botar a todas porque no se equilibran las presiones. En cambio el oxígeno, fíjense, el oxígeno en el aire tiene una presión de 100 y en la sangre viene con presión de 40. Hay un gradiente de presión del oxígeno del aire a la sangre, por lo tanto el oxígeno va a estar empujado hacia la sangre. Cuando la sangre llega casi a 100, deja de recibir oxígeno, porque ya las presiones se equilibran. Pero esto no es suficiente para vivir. Esta presión de oxígeno no es suficiente para vivir. El que tenga presión de oxígeno, si la persona piensa vivir con esta presión de oxígeno, no puede vivir con esa presión. Vamos a ver por qué. Bueno, vamos a repasar rápidamente. Ustedes ya vieron anatomía y histología con la profesora Silvina, el profesor José Manuel. Bien, el aparato respiratorio tiene una división anatómica superior e inferior. Las zonas superiores, las que son las vías aéreas superiores, la nariz, ¿verdad? La tráquea, la laringe, eso. Y la inferior, que estamos hablando de los pulmones, bronquios, pulmones. Y la división funcional. ¿Qué quiere decir la división funcional? Donde el aire hace algo y donde el aire no hace nada. O sea, hay una parte del aparato respiratorio donde el aire no hace nada, simplemente pasa por ahí. Pasa para allá y después cuando lo bota, pasa para allá. Pero en esa parte donde el aire pasó, no hay ningún intercambio con el aire. Entonces esa parte donde el aire no hace nada se llama espacio muerto. O
o vía aérea. O sea, donde vean ustedes el espacio muerto no es que las células están muertas, sino que el aire simplemente pasa por ahí sin hacer ningún intercambio. Se llama espacio muerto. Pero no es que no hace nada, sino que el aire, por ejemplo, cuando el aire entra, el aire se carga de humedad, se carga de temperatura y pues si trae polvo, todos los cilios del aparato respiratorio recogen ese polvo, o sea, tampoco hace nada. Y la otra parte funcional son los alvéolos, donde el aire cumple la función de intercambio gaseoso. Eso que es la división funcional, espacio muerto y alvéolo. ¿Qué más? Aparato superior, bueno, tenemos la cavidad nasal, la faringe, laringe, tráquea. En la parte inferior tenemos los bronquios, bronquiolos, lobulillo, saco alveolar, alveolo, alveolo. Entonces, ya no me parece. Pues esto es un caballo, tenemos la cavidad oral, la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios principales, los bronquios secundarios, los bronquiolos. ¿Qué más hay? Están los poros de Koch, los sacos alveolares. Se le llaman sacos alveolares Al conjunto. el conjunto de alvéolos que drenan en un solo bronquiolo. Y estos sacos y este poro de Koch son unos conductos que hay entre alvéolos para equilibrar la presión entre todos, porque puede ser que el que esté más cerca de él tenga más presión que el que está más lejos. Entonces, para equilibrar la presión entre todos, todos se comunican por un tubito y entonces todos mantienen la misma presión. Y ese tubito entre alvéolos se llama poro de Koch. La tráquea y los bronquios tienen la misma estructura, simplemente que son diferentes tamaños. Están hechos de cartílago y tienen músculo liso por fuera. Diámetro y longitud. En cambio, los bronquiolos no tienen cartílago, pero sí tienen músculo. Y este músculo liso tiene la capacidad de contraerse o dilatarse, lo que se llama la Dilatación. broncoconstricción y la broncodilatación. Eso ocurre en el bronquiolo. O sea, la diferencia entre el bronquio y el bronquiolo es la presencia de cartílago en el bronquio, y en el bronquiolo no tiene cartílago. En la cuestión de histología tenemos que el epitelio respiratorio de toda la vía superior está formado por un epitelio cilíndrico. ¿Cómo? Cilíndrico con célula caliciforme y glándula. Cilíndrico ciliado con célula caliciforme. ¿Sí que dice Che? Ok, entonces, ¿qué significa que son ciliadas? Que el epitelio este que está aquí tiene unos cilios que son unos pelitos que salen arriba. Esos pelitos no simplemente están ahí, sino que tienen movilidad. Ellos tienen una capacidad de moverse. Entonces, ellos son capaces de mover lo que llegó ahí en una dirección para expulsarlo, en una dirección hacia afuera, no hacia arriba. Entonces está también la célula caliciforme y la glándula secretoria. Ambas dos mutuamente producen moco. La célula caliciforme y la glándula secretoria producen moco. La función de las dos es producir moco, pero el moco es diferente. Las células caliciformes producen un moco constante y un moco más claro. Ese es el moco que está todo el tiempo lubricando la vía respiratoria y es con la cual cualquier partícula que se inspire va a pegarse a ese moco y las cilios se encargan de sacarlo. Y las glándulas secretorias son glándulas que producen un moco más espeso, que es el que produce el moco cuando nos da gripe. Cuando hay alguna infección respiratoria, se activan las glándulas secretorias y producen un moco más espeso, que es cuando nos da tos. Entonces, estas son las células caliciformes. ¿Por qué se llaman células caliciformes? Porque tiene forma de Por el cáliz. Una copa. En forma de copa. Como el cáliz de fuego de Harry Harry Potter. ¿Qué más hay? Bueno, vamos a la parte respiratoria. La parte funcional respiratoria está en los alvéolos. Como les dije, los alvéolos son como unos saquitos donde están huecos en el centro
como las uvas esas que están en la casa de la abuela, que tienen una uvita, un frutal de plástico, y uno saca la uvita lo tiene en una bolsita, y cada bolsita se llama alvéolo, pero el conjunto de alvéolos que drenan hacia un solo bronquiolo se llama saco alveolar. Esas células, los alvéolos obviamente están formados por células, y esa pared celular está formada por dos tipos de células: los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 son los que forman la mayor parte de la pared, o sea, son los que forman la pared. Intercalados entre ellas están los neumocitos 2, que son unas células cúbicas que tienen dos funciones: producir una partícula de agua y una sustancia surfactante. Ya vamos a hablar de eso. Por debajo de las células, entonces están todos los epitelios, como ustedes saben, tienen una membrana basal, ¿verdad? Donde se fija, tiene la membrana basal, y está el intersticio, y luego está los vasos sanguíneos donde va a llegar el oxígeno. Entonces, si vemos un alvéolo, eso sería, como dije, eso es una bolsita, ¿verdad? Aquí estarían las células alveolares formando la pared del alvéolo, y intercalada tiene los neumocitos tipo 2, y si vemos aquí, esto que está aquí, este es el espacio que está aquí, o sea, esto de aquí, este espacio, aquí hay un espacio, ¿verdad? En el centro de la bolsita, este espacio está aquí. Esta que está aquí sería la pared, está formada por células neumocitos tipo 1. Después que viene la membrana basal, después viene el intersticio, y después viene esto es un vaso sanguíneo. ¿Qué va a hacer el oxígeno? El oxígeno tiene que ir de aquí, atravesar la pared, la capa de células, atravesar el intersticio, atravesar el endotelio y caer a la sangre. O sea, el oxígeno tiene que atravesar todas estas paredes que están aquí para llegar a la sangre. El oxígeno y todo lo que caiga ahí. No estoy diciendo las personas que fuman. ¿Por qué fuman? Porque el cigarrillo tiene una sustancia que se llama nicotina. O sea, la nicotina llega aquí, igual que el oxígeno, aquí está la nicotina, y la nicotina se mete por aquí y llega a la sangre de la nicotina. Porque esta pared no detiene nada. Eso le dice que sí a todo. Entonces, sí, lo que la he visto salir con entonces, cualquier cosa que ustedes pongan aquí en el aire, inmediatamente va a ser, como la pared tan finita, va a ser absorbida hacia la sangre. Por eso es tan importante la vía respiratoria superior, para filtrar lo más posible el aire antes que llegue a los alvéolos, ¿verdad? Si ustedes quieren anestesiar a un perro, ¿qué le ponen? Una mascarilla. ¿Por qué? Porque el anestésico que viene en el aire, más que tiene que atravesar esto, de una vez entra la sangre y de una vez llega al cerebro. O sea, es muy fácil anestesiar un perro, porque aquí esta pared es muy delgada, y cualquier anestésico, como es un gas, puede pasar de aquí para acá. Bueno, estos datos ustedes lo revisan ahí. Ok. Bien, entonces, les repito la cuestión. Este es el espacio del alvéolo. Aquí está el oxígeno. ¿Qué tiene que atravesar el oxígeno? Lo primero son los neumocitos, la pared. Luego tiene que atravesar la membrana basal. Luego tiene que atravesar el intersticio. Luego tiene que atravesar la membrana basal de la pared del capilar. Luego tiene que atravesar la pared del capilar, que es el endotelio, para llegar a la sangre. Y el CO2 tiene que hacer lo mismo, pero al contrario. Aquí está otro dibujito que es más bonito. Estos son los neumocitos tipo 1, que dijimos que son planos, y los neumocitos tipo 2, que son cúbicos. Y aquí está el aire y aquí está la sangre. Fíjense el pequeñito espacio que hay. Cualquier cosa que esté aquí en el aire, de una vez va a entrar a la sangre. Ok. Y entonces, volvemos aquí. Volviendo acá. Aquí es espacio. Aquí está el neumocito que forma la pared. Más aquí está la sangre, ¿no? El aire tiene que atravesar aquí, pero la célula
las células no pueden estar en contacto con el aire. ¿Sí o no? La piel, estas células que están ustedes aquí en la piel, ¿están vivas? No. Están vivas. Es un misterio caracterizado porque la célula, a medida que va subiendo, la capa final de la piel son puras células muertas. Porque una célula viva no puede estar en contacto con el aire. ¿Sí o no? Sí. Entonces, eso quiere decir que el alvéolo, esta célula alveolar, no está pelado ahí frente al aire. Tiene una capita que la protege. Entonces no está directamente en contacto con el aire. ¿Verdad? Tiene una capa de algo protegiéndola. Ese algo es una capa que produce los linfocitos tipo 1, que es una capa acuosa, tiene mucha agua, para que la célula esta no se mete como un charquito de agua. Pero, ¿qué pasa si ustedes agarran, por ejemplo, dos papeles mojados? Dos papeles, yo tengo un papel aquí, de celofán, ese papel de cocina, y lo mojo de los dos lados, y lo pongo. Se pega, ¿verdad? O sea, cualquier superficie que tenga agua y yo lo pego a otra superficie que tenga agua, se va a pegar. Y si yo estoy diciendo que esto tiene agua, ¿qué pasa si de pronto esta parte de agua se une con esta agua? El alvéolo se va a colapsar, se va a pegar. Eso se llama atelectasia. Atelectasia. Atelectasia gozar. Entonces, la atelectasia, ¿qué es? Cuando el alvéolo se cierra. Y si el alvéolo está cerrado, no le va a entrar aire. ¿Qué verán? Si al alvéolo no le entra aire, ¿cuál oxígeno va a llevar a la sangre? O sea, el alvéolo siempre tiene que estar abierto, despejado. Pero si allá hay agua, ¿cómo hace para que allá haya agua y el alvéolo no se cierre? Encima del agua le pone otra cosa. Encima del agua pone una sustancia que evita que el agua se contacte con agua. Y esa sustancia se llama surfactante. El surfactante le quita la propiedad del agua de pegarse una con otra, como hacen los insectos muy pequeños, como no pesan tanto, se pueden parar encima del agua. Claro. ¿Por qué? Porque el agua siempre quiere estar junta. Como el insecto no pesa tanto como para separar el agua se mantiene junta y el insecto se mantiene pegado. ¿Verdad? Esa es la capacidad que tiene el agua de tensión superficial. Eso. O sea, la tensión superficial del agua es una capacidad que tiene el agua de siempre mantener estar junta. O sea, por eso que el insecto no la separa y se queda parado arriba del agua. Por eso que un transatlántico tan inmenso, pesadísimo, puede estar encima del agua y no se hunde. Porque el tamaño que tiene no es suficiente para romper lo que el agua quiere mantenerse junto. Bien. Entonces, la función de este surfactante es entonces evitar que el agua, o sea, rompe la tensión superficial del agua y evita que el agua se cierre el alvéolo y el alvéolo se mantenga destapado, abierto. O sea, el oxígeno tiene que ahora atravesar no solamente la célula, sino que tiene también que atravesar esto de aquí. Ahora ustedes dirán, ¿y eso se pierde? Se pierde. El surfactante se puede perder. ¿Cómo se puede perder? Si hay una infección, la bacteria se come eso y el alvéolo queda mal. O sea, el alvéolo puede provocar la atelectasia, que se colapse. ¿Qué otra cosa puede dañar la capa superficial esa? Las personas que fuman tienen problemas, los alvéolos tienen problemas para mantenerse abiertos, porque el humo del tabaco está alterando la capa surfactante de los alvéolos. Yo no sé para qué la gente se engaña con eso en realidad. Y todo lo que se dice que el tabaco es malo, ahora estoy diciendo que el humo del tabaco afecta la capa de surfactante, que es la que mantiene los alvéolos abiertos. O sea, que había que fumar porque no, yo me quiero envenenar. Estaba una que se llama Alfonso Mónica, que fumó mucho. Ok. La inervación, ya ustedes la saben, ¿verdad? Tiene inervación simpática y inervación parasimpática. La simpática produce broncodilatación, ¿verdad? Por eso que le ponemos un adrenérgico al ajo.
produce vasoconstricción en las arterias y produce inhibición de las glándulas mucosas. Mientras que el parasimpático produce broncodilatación, broncoconstricción, produce secreción de las glándulas mucosas y produce vasodilatación en algunas, no en todas, pero en algunas arterias pulmonares. Ya lo saben, ¿verdad? El pulmón se encarga solo de respirar, no, tiene unas funciones extrarrespiratorias, son varias. La primera función extrarrespiratoria es una barrera de defensa contra infecciones. ¿Por qué? Porque todo, como estoy diciendo, todo el aire que entra directo pasa por la nariz, llega por la tráquea, llega a los bronquios, así como está el aire, así llega al alvéolo y del alvéolo a la sangre no hay nada. Si por ahí va una bacterita, un virus como el COVID, llega hasta el alvéolo, de ahí, del alvéolo a la sangre no hay nada. Una varita infinitica. O sea, la primera función de defensa del aparato respiratorio, aparte de la respiratoria, es la función de defensa por su misma naturaleza de que va a recibir todo contaminado. O sea, ¿cómo hace la defensa? Bien, con la barrera de secreciones, con la inmunidad, porque hay una sustancia, unas células, ¿cómo se llama? Del aparato inmunológico, ustedes lo vieron en oncología también, ¿verdad? Los macrófagos y los neutrófilos, lo vieron en oncología. Los polimorfos nucleares son neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los neutrófilos se salen de la sangre y están ahí dentro del alvéolo, por si acaso se mete algo. Y los macrófagos están en el intersticio. En la parte del intersticio están metidos los macrófagos. No cualquier bacteria va a poder llegar a la sangre así como así. Primero tiene que enfrentarse a los macrófagos y a los virus. También hay unos reflejos, hay estos anticuerpos IgA que lo verán en inmunología. Los reflejos, está el reflejo de tos, el reflejo estornudo, que inmediatamente cualquier sustancia grande va a ser expulsada por un reflejo nervioso. También tiene una función, como ya lo hablamos, los pulmones tienen una función de absorción, porque cualquier sustancia que vaya en el aire se va a absorber. Como hablamos del anestésico, como hablamos de la nicotina, se van a absorber por ahí. También una función metabólica, como ya vimos en la clase pasada, en los pulmones está la enzima convertidora que convierte, también tiene una función enzimática. También muchas sustancias son degradadas por esas enzimas. También puede haber que en el aire haya unos lípidos aerosoles. Si se llegan ahí, y hasta el pulmón puede producir glucosa. En casos graves extremos de que haya una hipoglicemia, los pulmones pueden colaborar produciendo glucosa. También produce una regulación del pH, eso lo vamos a ver en la última clase si nos da tiempo, porque el pH tiene que ver con el nivel de bicarbonato y el bicarbonato viene de la unión de CO2 más agua, el CO2 que es un gas, entonces también interviene en la regulación del pH. Tiene una función de reservorio sanguíneo, las venas, los vasos pulmonares contienen en todo momento de un 9-12%. Tiene una función alimenticia. ¿Por qué tiene una función alimenticia? Porque todos los animales antes de comerse algo que hacen. Bueno. O sea que la parte olfatoria del aparato respiratorio, está ahí metida la parte olfatoria, le sirve a los animales para no comerse algo que no vaya a hacer daño. Lo primero lo huelen, y si no les gusta no se lo comen, pero ¿cómo sabe que no se les gusta? No lo probó, lo olió. O sea, por eso que dice que el aparato respiratorio tiene una función nutricional, porque evita que el animal se coma algo que no vaya a hacer daño. Y tiene una función sexual, ¿por qué? La feromona. Igual que la respiración, igual que la alimenticia, la función sexual está en que el olfato, la primera parte del olfato está el órgano nasal y ahí se captan las feromonas y entonces el animal puede ubicar una pareja sexual o le da like a las fotos de él. Bien. Mecánica. La parte mecánica de la respiración se llama ventilación. Ya dijimos que ventilación es el acto de entrar un volumen de aire a los pulmones. Ese volumen de aire se llama ventilación. Y ahí viene la palabra hiperventilación o hipoventilación.
porque en hiperventilación está entrando más aire a los pulmones y en la hipoventilación está entrando menos aire a los pulmones. Por eso el término de ventilación, no me da mancha fresca. Esa volumen de aire, el proceso mecánico tiene dos fases, ¿ya? Son fácilmente identificables. Cuando entra aire, cuando sale aire. Cuando entra aire se llama inspiración, cuando sale el aire se llama expiración. Okay. Básicamente, esa entrada de aire y salida de aire viene dado por los cambios de volumen del tórax. Ese cambio de volumen del tórax viene dado por los músculos que están alrededor del tórax. Bien. Entonces, estos músculos lo que hacen es, su función es cambiar el tamaño del tórax. Lo hace más grande o lo hace más pequeño. En la inspiración, el tórax se hace más grande. En la expiración, el tórax se hace más pequeño. Hay un cambio de tamaño del tórax. Y eso es producto, entonces, principalmente del diafragma, por eso que tiene tres estrellitas ahí. El principal músculo que produce el cambio del tamaño del diafragma, del tórax, es el diafragma. Pero también las costillas se abren un poquito, se separan las costillas entre sí, y eso lo hace los músculos intercostales. Entonces, son músculos intercostales, los ponemos en la parrilla y hacemos tremenda costillar así, ponemos costillar a barbecue. Y nos ponemos así la costilla. Bueno, sé que se están comiendo, ese músculo que están comiendo ahí en el costillar, lo que se encarga es de separar la costilla o acercar la costilla cuando está respirando. Eso me cuenta. Porque ese cambio de tamaño del tórax trae como consecuencia un cambio de presión. Porque el pulmón es como una bolsa cerrada dentro de un espacio. Entonces, ese espacio se llama espacio pleural. Y ese espacio tiene una presión negativa. No es que negativa, es una presión subatmosférica. O sea que el tórax, la presión que hay en el tórax es negativa con relación a la atmósfera. Entonces, a ver, si yo hago aquí una bolsa, esta bolsa está metida dentro de otra bolsa. Esta bolsa está abierta aquí al aire, ¿verdad? Esta bolsa no está abierta a nada, esta bolsa está cerrada. Si yo jalo esta bolsa para acá, yo desplazo esta bolsa, a ver, Bajar el aire. como si bajara el aire. Entonces, el aire, como yo estoy desplazando esta bolsa hacia acá, el aire va a entrar por aquí. Pero esta bolsa no hizo nada para que entrara el aire. La que hizo fue la de afuera. Entonces, cuando yo abro un chicle y pongo el chicle aquí entre los dientes y lo chupo, se hace una burbujita hacia adentro. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que yo estoy, porque el chicle no está haciendo nada para hacer eso. El cambio de presión en la boca es lo que hizo que el chicle se transformara. Entonces, lo que ocurre en el tórax es que aquí hay una presión y la presión, el tórax al distenderse, la presión se hace mucho más negativa y por lo tanto esta bolsa que son los pulmones siguen el movimiento del tórax. O sea, si el tórax se dilata, el pulmón sigue el movimiento del tórax y aquí se crea una presión negativa que va a hacer que el aire entre por succión. O sea que nosotros, nuestro proceso respiratorio de inspiración es un proceso de succión. Los pulmones succionan el aire o lo jalan hacia adentro. ¿Pero por qué lo jalan hacia adentro? Porque el diafragma ha aumentado el tamaño del tórax y esto ha hecho que el pulmón tenga una presión negativa, o sea, se haya distendido con el tórax. Y al distenderse crea la presión negativa para que el aire entre. Este proceso respiratorio es semi-voluntario. Ustedes en cualquier momento pueden parar de respirar. Ya. Pero llega un momento que va a tener que respirar. El cerebro le quita ya, si no quiere respirar yo respiro. Y el cerebro quita el control voluntario y respira. Y ahí es que la persona se ahoga. Pero la persona puede estar bajo el agua rato aguantando la respiración, pero llega un momento que ya pierde el control voluntario y los pulmones respiran.
por su propia cuenta, o sea, por control nervioso autónomo, y ahí es cuando aspiran agua y ahí es cuando la persona se ahoga. ¿Sí? O sea que es voluntario, semi-voluntario. Bueno, entonces el tórax, lo mismo, el tórax, al aumentar el tórax de volumen, en los pulmones siguen ese aumento de volumen del tórax y se crea una presión negativa, haciendo que el aire entre al entonces, este es un proceso activo. Quiere decir que el diafragma tiene que contraerse, tiene que gastar energía. El diafragma se contrae, hay un gasto de energía, expande el tórax, el músculo intercostal separa la costilla, se hace el tórax más grande y hace que se distienda el pulmón con aire. Entonces eso se llama inspiración. La expiración es un proceso pasivo, porque ahora simplemente el músculo que tiene que relajarse. El músculo al relajarse, el tórax pone su tamaño original, haciendo que presione el aire para que el aire salga. Entonces, por eso que la expiración es un proceso pasivo. Depende sobre todo de la elasticidad del parénquima pulmonar y la distensibilidad de las paredes del pulmón. El pulmón tiene paredes elásticas, pero esas paredes elásticas pueden tener alteraciones. Y eso se mide en un proceso que se llama compliancia. La compliancia es la capacidad que tenga el pulmón de dilatarse. Bueno, lo mismo. El diafragma cuando se contrae y los músculos intercostales hace que los pulmones se dilaten y eso hace que el aire se succione. Y para la expiración, el diafragma simplemente se relaja, ya no hay gasto de energía y el aire es expulsado por la presión. Okay. Este ciclo respiratorio tiene dos fases: la inspiración y la expiración. Expiración, con eso, porque expiración, expiración. Bien. Pero eso siempre es igual. Yo siempre estoy respirando la misma cantidad de aire. Como cuando yo respiro diferente. Cuando duermo, ¿verdad? Cuando se hace ejercicio. O sea, yo salgo corriendo de aquí a allá, por más que yo trate de respirar normal, no voy a poder. ¿Por qué? Porque se ha disparado un sistema en el cual tiene que aumentar la cantidad de aire que tiene que entrar. O sea que eso no siempre es igual. Eso quiere decir que está controlado. ¿Cómo se controla? Por diferentes medios. Okay. El primer medio que se controla la respiración es la frecuencia. La frecuencia es cuántas veces se respira por minuto. Lo normal, eso es como 20. De 12 a 20 respiraciones por minuto, en situación normal de reposo. Pero si yo salgo corriendo de aquí para allá y vuelvo, como llego. Entonces mi frecuencia respiratoria va a aumentar, ¿verdad? Si mi frecuencia respiratoria aumenta, eso se llama taqui. Taqui, igual que taquicardia, taqui significa aumento. Entonces, si yo digo taquipnea, estoy refiriendo al aumento de la frecuencia de la respiración. Y si yo digo bradi, es lo contrario, bradicardia, bradi significa lento, entonces bradipnea significa que la respiración es más lenta. Entonces, la primera forma de controlar el sistema nervioso, la respiración, es a través de la frecuencia, si es taquipnea o bradipnea. La otra es la profundidad. La profundidad quiere decir qué tanto aire va a entrar, o sea, qué tanto se va a contraer el diafragma. Entonces, hay veces que el diafragma se contrae más, entonces la respiración es profunda, ¿no? Ahí entra más aire. O hay veces que la respiración es muy ligera y no entra casi aire. Entonces, si la respiración es profunda, entra mucho aire hasta el fondo de los pulmones, se dilata mucho el diafragma, eso se llama una respiración batipnea. Batipnea es que entra mucho aire, el diafragma se contrae mucho, entra mucho aire. Y por el contrario, cuando la respiración es superficial, o sea que yo respiro poquito y entra poquito aire en los pulmones, se llama hipopnea. Bien. Lo otro que puede controlar es la resistencia. La resistencia es el diámetro de los bronquioles. Eso es lo mismo, ¿verdad?
Cuando hay poca resistencia, es porque el bronco está dilatado, o sea, hay poca resistencia, se llama broncodilatación. Y si el bronco está contraído, entonces hay mucha resistencia al aire, se llama broncoconstricción. Bien. Hay una palabra que se usa mucho que es la polipnea. Que también pareciera que dijera poli también es mucho, ¿verdad? Pareciera que yo pudiera decir, bueno, aumento de la frecuencia respiratoria, ya dijimos que era taquipnea, pero poli también es mucho. Pero hay una diferencia entre polipnea y taquipnea. Tengo que estar al revés. Lo voy a revisar, está al revés. La polipnea es un aumento de la frecuencia respiratoria sin alterar la profundidad. Porque él aumenta la frecuencia respiratoria, en un caso esto debe entrar aquí arriba. O sea, esta también, las tres. Bien, entonces la polipnea, aumento de la frecuencia respiratoria sin alterar la profundidad. Y en cambio la taquipnea es un aumento de la frecuencia respiratoria pero superficial. ¿Qué es lo que hacen los perros? Los perros te lo ven cuando tienen el calor que hacen, ¿verdad? Tienen aumentada la frecuencia respiratoria. No sé si aquí se han puesto a inflar globos. Se ponen a inflar globos así y inflan mucho globo, le da mareo. ¿Y por qué les da mareo cuando inflan mucho globo? Porque se les han expulsado demasiado CO2. Se tiene hipocapnia. O sea, esa hipocapnia le afecta al cerebro y le da mareo. Pero al perro no le da hipocapnia. Y está todo el tiempo respirando rápido y no le da hipocapnia. Eso quiere decir que la frecuencia respiratoria no ha afectado, o sea, es superficial. Por lo tanto, no afecta el intercambio gaseoso. Sí lo afecta, pero a lo mucho largo. Ustedes habrán visto un perro. Fíjense el perro cuando esté haciendo eso. El perro empieza a jadear. Jadea, pero él no está todo el tiempo jadeando. Él se para. Todo el ratito respirando normal, después arranca otra vez, porque ahí cuando él se para y está respirando normal, está otra vez, como decir, nivelando los gases en su sangre. Y después arranca otra vez a jadear, porque siempre el jadeo polipnéico le va a alterar la combinación de oxígeno CO2 de la sangre, pero no como la polipnea lo altera de una vez. ¿Cuánto qué? Igualito, ¿cuánto que? Ok. Bueno, está el control del nervioso viene dado porque hay unos receptores de CO2. Estos receptores de CO2, si hay mucho CO2, de oxígeno y de CO2. Aquí está subiendo el CO2, bajando el oxígeno. Este es el capilar cerebral. Aumento del CO2, dice tengo que respirar más porque hay mucho CO2, o sea, aumenta la frecuencia respiratoria. Eso pasa cuando uno hace ejercicio. Cuando uno hace ejercicio, como los músculos están quemando glucosa, están produciendo mucho CO2, el CO2 al llegar al cerebro hay mucho CO2, aumenta la frecuencia respiratoria. Por eso, entonces, esos controles nerviosos vienen por los receptores de CO2. Hay receptores de CO2 y hay receptores de oxígeno. Fíjense que estos están directamente en el músculo. Estos son receptores irritantes que lo que produce la tos y el estornudo. La tos, el estornudo es arriba. Esto es la médula oblonga, o sea, el puente, el tronco encefálico. Ajá. Con 78. Podemos que pasar la lista y después sigo hasta donde llegamos. De esa manera ya hemos llegado a la primera parte del oxígeno, que es que el oxígeno llegue desde el aire hasta la superficie surfactante del alveolo. Ahora vamos a ver cómo el oxígeno entra a la sangre y cómo ese oxígeno es transportado en la sangre. Lo que se llama intercambio gaseoso. Bien, habíamos dicho que esto que de aquí es aire. Los alvéolos están dilatados con aire, todo el tiempo están dilatados, no se pueden cerrar. El alvéolo cerrado se llama atelectasia y lo que evita que el alvéolo se cierre es la superficie surfactante.
Ok. Entonces, el alveolo tiene que entregar el oxígeno hacia la sangre y recibir el CO2 de la sangre de la sangre hacia el aire. Okay. Esto ya, bueno, ya hemos hablado más o menos de lo que son estas cosas, ¿no? ¿O no? Gas disuelto, digamos que el gas disuelto es un gas que está dentro de un líquido, pero está en forma de gas. Está en forma de gas, pero está dentro del líquido. Digo, eso es lo que respiran los peces. Los peces no respiran agua, los peces respiran el gas disuelto que está, porque hay partes del océano que no tienen gas disuelto. Ahí no hay peces, porque se ahogan. No tienen. Los peces solamente pueden vivir donde hay vegetación acuática, donde hay algas, donde hay vegetales que puedan producir oxígeno por fotosíntesis, y ese oxígeno se diluye en el agua. O ser peces que no tienen oxígeno sino que tengan una respiración aeróbica. También hay. Okay. Evaporación es cuando una sustancia, el gas, una sustancia cambia de líquido a gas. Exacto. Eso quiere decir que una molécula en estado líquido, las moléculas que están en contacto con el aire, de pronto una agarró, me voy, siendo una molécula de líquido. Eso pasa con el agua, ¿verdad? Usted pone el agua la ropa a secar en el baño y la ropa se seca, y no hay sol, no hay nada, y se seca. ¿Qué pasó? Que el agua se evaporó. El agua se evapora, la superficie del agua siempre está soltando moléculas y siempre está incluyendo moléculas. Lo que pasa es que cuando a medida que se calienta, ese proceso es más rápido. Por eso que el agua se evapora con calor, se evapora más rápido con calor, o con el sol se seca la ropa más rápido, porque este proceso de evaporación se hace más rápido. Pero no quiere decir que el agua, yo pongo agua aquí todo esto cerrado, mañana está seco. Aquí, ¿cómo se secó? Si no hay sol ni nada. El agua siempre se está evaporando. Bien, hay sustancias que a temperatura ambiente se mantienen muy juntas y no dejan salir a nadie. Como dije, o sea, que están las moléculas aquí. Las moléculas aquí, y hay sustancias que las moléculas son tan unidas que cuando una se quiere ir, las demás las jalan. No deja ir ninguna. Usted ha visto el mercurio. El mercurio, que es como un líquido, un metal que le dan vuelta así y el metal está moviéndose, pero ahí se queda, no moja nada. Es porque el mercurio líquido, las moléculas están tan juntas que no dejan escapar a ninguna. En cambio tenemos sustancias, por ejemplo, como la acetona. La acetona, las moléculas de la acetona están muy separadas. Unas ahí con sí, están muy laxas. Entonces, ¿qué pasa? Que una molécula de acetona está por aquí y se va. Y hay otra molécula de acetona y se va. Entonces, esa molécula del líquido que se fue se llama volatilización. Una sustancia es volátil cuando el líquido que la contiene, las moléculas están muy libres y se pueden escapar. La gasolina es un líquido volátil. Porque ustedes llegan, usted deja un pote de gasolina tapado y ven mañana y no hay gasolina. ¿Por qué? Pues se ha volatilizado, porque las moléculas están muy separadas entre sí y se pueden separar y irse para el aire. Pero en cambio el agua no es tan volátil como la gasolina, pero el agua también, por eso que el agua se seca. Pero hay líquidos que no son volátiles y no se secan. ¿Qué más? El aerosol son partículas de líquido flotando en el aire. Cuando ustedes hacen así con un spray y hay un agua así flotando en el aire, ¿verdad? Eso se llama aerosol, y ese es el vehículo de los virus, los aerosoles. Okay. Entonces, ¿en qué estamos aquí? ¿Dónde está el pulmón aquí? Vena pulmonar, vena cava. Esto es puro Eso es circular, aquí no hay corazón. aire, aquí es puro sangre. Corazón Okay, esto es para pasar el circuito. Aquí está el corazón, tenemos ventrículo, aquí está el corazón, está al revés. Ventrículo derecho, aurícula derecha. Ventrículo izquierdo, aurícula izquierda.
Entonces aquí sale, la sangre sale al sistémico, donde están los capilares y regresa. Estos son, ahí está la presión total. Okay. Y aquí tenemos que el ventrículo derecho se va a los pulmones, los capilares pulmonares y se devuelve al ventrículo izquierdo. Okay. Ahora, ¿qué pasa con los gases? El aire tiene CO2, agua y también nitrógeno. Oxígeno, nitrógeno, eso es lo que tiene el aire. Entonces, fíjense que el aire ambiental tiene esta presión de oxígeno y el aire que sale de los pulmones tiene esta presión de oxígeno. ¿Dónde está el oxígeno que falta? El oxígeno que se metió en la sangre. Okay. Pero el problema de los mamíferos al respirar es que el aire que llega a los alvéolos, vamos a ver que hay muchos alvéolos, ¿verdad? El aire tiene que entrar por aquí, llegar hasta el alvéolo y después en la expiración salir por el mismo camino, ¿sí o no? Pero resulta que en el camino hay aire. El camino no está libre, el camino hay aire, y es lo que llamamos espacio muerto. Entonces, el aire que va entrando se va a mezclar con el aire del espacio muerto y cuando llega aquí no tiene la misma concentración de aquí. El aire que llega al alvéolo no es el aire que está afuera. El aire que llega al alvéolo es una combinación del aire de afuera con el aire que está en el espacio muerto. O sea, a él no le llegan estos 159 que está aquí de presión de oxígeno, a los pulmones no llegan. Porque él tiene que mezclarse con el aire que está aquí que tiene menos oxígeno. Porque es una mezcla de lo que va entrando y lo que va saliendo. Entonces, eso es un problema para los mamíferos. Porque no pueden vivir muy alto. Porque a medida que se sube, como estamos hablando del principio de la clase, a medida que se sube, baja la presión de oxígeno. Entonces, igual, si ya lo que está llegando al pulmón es poquito, no es menos del aire, porque se tiene que mezclar con el espacio muerto, si yo subo de altura, es peor, porque ahora afuera hay menos oxígeno. Entonces, hay cierto nivel de altura donde los mamíferos ya no pueden vivir, porque ya el oxígeno, como se tiene que mezclar aquí, ya el aire que llega a los alvéolos, el oxígeno que llega a los alvéolos ya no es suficiente, y no pueden vivir de esa altura hacia arriba. Pero los pájaros sí pueden, y los reptiles también pueden vivir más alto que los mamíferos. Vamos a publicar conmigo. Sí, llegamos. Bien, entonces aquí viene el aire que viene por la arteria pulmonar. ¿Cuánto trae de oxígeno? Fíjense, trae 40. Esa viene pelado de oxígeno. La sangre que viene por eso que se llama sangre desoxigenada. Viene pelada, apenas tiene una presión de 40. Dijimos que la presión del aire es de 159. La relación con el aire y la presión de la sangre es muy diferente, ¿verdad? Muy alta. Cuando pasa por el alvéolo, él se va a llenar del aire que trae, del oxígeno que trae el aire. Tiene más presión el aire que la sangre, un gradiente de presión, entonces el oxígeno va a entrar del aire a la sangre. Luego, entonces la sangre que sale por la vena ya trae 95 de oxígeno. Producto entonces de la presión que viene de la. Pero con este 95 aún no vivimos. No es suficiente para vivir, para mantener el cuerpo vivo. Ya vamos a aplicar eso. Pasa al revés, pero fíjense que el CO2 apenas perdió 6. De 46 a 40. ¿Sí? Eso quiere decir que la excreción de CO2 no es por los pulmones, porque no hay diferencia de presión. Entonces los pulmones no pueden expulsar todo el CO2 que se produce. Bueno, aquí están las presiones para que se las aprendan. Ok. Bien, entonces, ¿dónde ocurre el intercambio gaseoso? El intercambio gaseoso ocurre en dos sitios. O sea, el intercambio de algo con la sangre, gases con la sangre. El primer intercambio es el aire con la sangre, que ocurre en la
el alveolo. Eso se llama hematosis. Y el otro intercambio, ¿dónde está? En el tejido, en las células que va a intercambiar el oxígeno por el CO2 que ella usó. Ok. Entonces, ¿qué cantidad de oxígeno o de CO2 se intercambia? Depende de varios factores que está aquí. Depende de la cantidad de la ventilación, de hiperventilación, microventilación. Depende del gradiente de presión, ¿verdad? Que si hay mucho oxígeno afuera o poco oxígeno afuera. Si hay algo que interfiere en el intercambio si hay moco, por ejemplo, y la perfusión, que es la cantidad de sangre que llega. Si es poca la cantidad de sangre que le llega al pulmón, entonces no puede haber poco intercambio. El chun se refiere a cuando la sangre entra desoxigenada al pulmón y sale también desoxigenada. No logró hacer suficiente intercambio y la sangre vuelve a salir desoxigenada. Eso se llama chun. Y eso es lo que se mide, que no que la saturación, que tal, que le ponía la vaina cuando tenía que le ponía una vaina aquí en el dedo. El chun es cuando la sangre entra desoxigenada y no fue capaz de oxigenarse, vuelve a salir desoxigenada. O sea, ya hay una deficiencia de los tejidos, ¿no? Porque la sangre ya está con poco oxígeno. Ok. Entonces les decía que